Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Puede presentar su trabajo en una tienda artesanal o en un museo de renombre internacional. Ha creado colecciones especiales de joyería para museos como el de Antropología, el Franz Mayer y San Ildefonso. Reflexiona sobre el tiempo y la memoria al crear engranajes con materiales diversos y cuando inmortaliza la belleza de una flor. Se mueve entre los mundos de la educación, heredado por su padre, y el de la creación, inspirada por la arquitectura, la naturaleza y el arte que preservan y transmiten los creadores de las comunidades michoacanas. Su estilo conquista a los amantes del diseño de diferentes continentes. Es exigente y perfeccionista, pero también amable y generosa. Maestra, diseñadora, empresaria. Marta Vargas nos acompaña hoy alrededor de la fogata. Cuando hablamos de diseño en la actualidad, tenemos que pensar en la funcionalidad, en los materiales, en la sostenibilidad, pero sobre todo en la innovación. El día de hoy estamos muy entusiasmados de recibir alrededor de esta fogata a una michoacana que ha logrado diseñar un camino que la ha llevado muy lejos, pero nunca se ha separado de sus raíces. Marta Vargas, bienvenida a esta fogata. Gracias, muy amable. Estoy encantada de estar aquí. De estar aquí, usted es una ciudadana del mundo, ha estado en muchos lados. Pero en mi tierra, ¿no? Y eso me tiene muy contenta. ¿Qué es lo que hace cuando viene a Michoacán? ¿Qué es lo primero que hace? ¿A dónde va? ¿Qué come? Bueno, eso es muy interesante porque si algo me gusta de aquí es el pan. Y entonces tengo ubicadas muchas panaderías y voy recorriéndolas. Bueno, la comida de Michoacán yo pienso que es excepcional. Y entonces uno viene encantado a comer aquí, ¿no? Desde chiquita usted se había dado cuenta que el diseño era su vida, que era su pasión. Para usted, ¿qué es el diseño? Realmente sí, desde chica tuve la posibilidad de vivir en Pátzcuaro varios años y de convivir con los artesanos. Y eso me llamaba muchísimo la atención, cómo ellos fundían la plata para hacer peces, ¿no? Y tejían las telas y hacían tanta cosa que a mí me parecía maravillosa. Y eso creo que fue una de las influencias más grandes que tuve, el vivir cerca de ellos, el convivir, el escuchar los telares, el ver cómo fundían los metales, el barro. Bueno, para mí era una experiencia muy fuerte, muy impresionante y me dejó una huella y es increíble, uno no piensa cómo va a afectar a un niño ciertas experiencias y yo creo que la experiencia de ver ese trabajo es lo que me ha causado más impacto en toda mi vida. Claro, unas actividades que durante algún tiempo también fueron muy despreciadas y que creo que en la actualidad, gracias a trabajos como el que usted realiza, se están valorando, se está reconociendo, por ejemplo, el telar de cintura, ¿no? Todo el trabajo que lleva a hacer, por ejemplo, un rebozo aquí en Michoacán. No solamente eso, yo creo que la industria tan masiva, no quiero hablar más de los chinos, al contrario, hablaría bien porque es un país muy inteligente que o nos cuidamos o nos lleva, ¿no? Pero en este momento están haciendo en todo el mundo, ellos en especial, todo industrial, todo por millar, todo, tienen maquinaria en la cual hacen miles de aretes, telas estampadas con
con películas en plástico. Y entonces, curiosamente, eso nos ha llevado al revés. Eso nos ha llevado a que los países y la gente que tiene más sensibilidad quiere cosas hechas a mano, las valora más. Hay ahorita unos productores internacionales de zapatos que un par de zapatos se llama 74.X y eso significa las horas que lleva de trabajo el hacer el zapato. Entonces, y curiosamente a los productores importantes de maletas o de otras cosas enseñan al artesano cosiendo a mano la maleta, haciendo este trabajo, y yo creo que eso ha ayudado muchísimo a que el mundo valore este trabajo que antes les parecía que no valía, ¿no? Y bueno, a mí que me ha gustado muchísimo el trabajo manual, el trabajo artesanal, pues ahorita es mi tiempo, ahorita, de aquí soy, ¿no? Hay que aprovechar. Hay que aprovecharlo, claro. Claro, y siendo muy conscientes de todo nuestro entorno, ¿no? De lo que nos da la naturaleza y cómo podemos usarlo. Tenemos que ir a nuestra primera pausa, pero esta fogata apenas se está encendiendo. Quédese con nosotros, por favor, en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Tenemos nada más y nada menos que a Marta Vargas, diseñadora, y tenemos mucho que platicar esta noche. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros conociendo más a la diseñadora michoacana Marta Vargas, quien tiene pues mucho que compartirnos, muchas experiencias, mucha trayectoria, mucho trabajo que mostrarnos también. Platicábamos de esta parte de la humanidad que ya se fija más en cómo se hace eso que viste, eso que consume y la importancia de valorarlo, ¿no? Las horas. Claro, eso nos va muy bien, pero creo que de los estados que tienen más importancia y más que dar es Michoacán. Tenemos artesanos en textiles, en cerámica, en hueso, en madera, en todo, en plata. Tenemos artesanos de todo y excelentes artesanos. Muy, muy, muy buenos, extraordinarios. Entonces, es uno de los estados que más tiene para dar. Claro, tenemos que valorarlo. A veces como lo tenemos tan cerquita, no nos damos cuenta. No, pero es una joya todo el estado y lo que da, lo que tiene para dar, ¿no? Hablando de los textiles, ¿fue con lo que empezó profesionalmente su carrera? Sí, yo estudié diseño en la Escuela de Bellas Artes en México. Después trabajé y me especialicé en textiles y después por azares del destino uno se va rediseñando solo, ¿no? Y siempre me gustó hacer joyería y decidí que realmente quería hacer joyería, entonces dejé un poco los textiles y me metí a estudiar todas las técnicas de cómo trabajar los metales. Y después me puse a hacerlos. Personalmente yo hacía las piezas. Pero algo maravilloso sucedió, que los pedidos fueron aumentando y ya no pude hacerlos yo, porque yo hacía todo, ¿no? Y entonces estuve localizando artesanos, claro, en Michoacán, que colaboraran conmigo. Y encontré unos artesanos que realmente son muy buenos. Sin embargo, ellos no tenían mucha experiencia en el trabajo con la madera incrustada o con el hueso. Yo trabajo muchísimo la madera, el hueso con la plata. Y tuvimos que aprender juntos realmente. Hicimos experimentos.
realmente las primeras piezas nos quedaban horribles, no feas, nos quedaban horribles. Y fuimos afinando hasta que por fin vimos que las piezas estaban muy bellas, estaban extraordinarias y que además gustaban internacionalmente. Tenían otra cualidad las piezas que hacíamos, que otros países, el incrustar la madera o el hueso en la plata, en meterla, el pedazo tan pequeñito y tan perfecto, requiere mucho tiempo manual, muchas horas de trabajo. Y la mayoría, como platicábamos, de los países ahorita tienen prisa por producir todo. Y entonces a nosotros nos sirvió muchísimo porque les daba flojera hacer algo tan tardado, tan delicado. Entonces nosotros empezamos a tomar un lugar que ellos no, que ellos por el tiempo, por su velocidad, por su necesidad de producir tanto en poco tiempo, pues nos dejaron ese espacio y no nos copiaban. No era fácil de copiar porque tendrían que invertirle mucho tiempo. Era muy complicado copiarlo porque habíamos llevado mucho tiempo experimentando esto. Entonces, eso nos hizo ocupar lugares, no solamente en México. Mandamos unas piezas a Alemania y los alemanes son realmente exquisitos, delicados en la joyería, muy bien hechos, la calidad de ellos es extraordinaria. Y cuando vieron las piezas que nosotros hacemos aquí en Michoacán, dijeron, no entendemos cómo lo están haciendo. ¡Qué maravilla! ¡Qué bien hecho está! Y eso nosotros salimos en revistas en Alemania. Y eso a nosotros nos ha animado, entusiasmado a seguir adelante por esto, ¿no? Así fue como empezamos a partir para varios países. Hemos podido exportar a Francia, Inglaterra, Alemania. En Australia veía que también andan sus estamos piezas. exportando en este momento a Australia y realmente ha gustado nuestro trabajo, no solamente el diseño, que me parece muy importante, sino la mano de obra de nuestros artesanos ha sido pues un éxito. Y eso es algo que caracteriza su trabajo, ¿no? Este reconocimiento, intento por hacer un comercio justo, ¿no? Sí. De no solo el reconocimiento, sino pagarlo bien como se debe. Claro. La mayoría del mercado, excepto el mercado internacional, pide que uno entregue las joyas o las piezas en consignación y tardan 30 días en mandar un reporte de ventas y después 30 días en pagar y a veces se van a 90 días, pero nosotros no. Nosotros en el momento en que el artesano nos lo entrega es el momento en que le pagamos. Nosotros compramos la materia prima, le pagamos a los artesanos, estamos pagando muy bien, a diferencia de lo que pagan en Tasco o en otros estados, en Zacatecas, a los artesanos que trabajan joyería. Creo que el pago que nosotros estamos haciendo a nuestros artesanos de Michoacán es el más alto que estamos teniendo. Y que no es un problema solo de México, ¿no? A nivel mundial platicábamos de este conflicto de la apropiación cultural, de quién son los derechos de cierto diseño, ¿no? Los textiles se ha dado muy frecuentemente. En la joyería también, o en los trabajos de madera, no solamente eso, es muy difícil que nosotros vayamos a la Secretaría y registremos como nuestro una pieza, porque con que la hagan tantito más grande, ya es otra. Y entonces todo el costo y el trámite de que registremos nosotros las piezas ya no valió,
ya no sirvió de nada. Si tiene 5 o 10 puntitos y ellos le ponen otro puntito más, ya es otra cosa. Y entonces ya no es nuestro el diseño. Es muy difícil y eso es un problema internacional. He de confesar que en México también es muy difícil cuidar nuestro diseño, que no se ha copiado tan rápidamente. Entonces lo que tenemos que hacer es que cada mes o cada 2 meses sacar una colección nueva que sea, que llame mucho la atención, que sea totalmente diferente a la anterior, para que cuando los que vayan detrás de uno vaya corriendo adelante, ¿no? Esa es una cuestión que a nosotros nos trae trabajando a marchas forzadas todo el tiempo. Y que lo ha logrado, ¿no? Tiene unas colecciones muy distintas entre sí. Muy distintas. ¿Cuál sí. es yo sé que todas son sus favoritas, pero una que diga, esa es mi imprescindible? ¿De qué estamos hablando? De sus colecciones de joyería. ¿De joyería? Bueno, tengo varias que me gustan muchísimo. Tengo una colección que no está aquí, que es la de olivos de joyería, que me encanta. Y tengo otra colección que se llama Momentos, que significa que el amor no tiene momento, ¿no? No tiene tiempo. Y entonces hice unos relojes y les incrusté madera a los relojes y están hechos en 3ª dimensión. Y es una colección muy, muy difícil de hacer, muy complicada porque son pequeñitas la maquinaria. Son casi engranes, ¿no? Sí, son engranes. Son engranes. Y la verdad es que es una colección muy bella en todos los sentidos, en el trabajo y muy bella también en el sentido del mensaje que da. Yo pienso que una de las diferencias que nosotros como empresa tenemos es que siempre mandamos un mensaje con lo que hacemos. O sea, este juego, por ejemplo, es un juego en homenaje a la mujer. Y ¿qué queremos hacer? No hacer una ruedita por una ruedita y se acabó, sino estamos mandando un mensaje que la gente que lo tenga, que lo lleve consigo, diga, ¡ah! Este es un collar que el mensaje es la mujer. Hice también una colección que me gusta muchísimo. Bellas Artes en México cumplió años de X cosa, ¿no? Y entonces hice toda una colección en homenaje a Bellas Artes. Y pensar que las personas llevan un pedacito de Bellas Artes con ellas es muy bonito, es muy agradable. Es una comunicación de la persona con el objeto que lleva consigo. Esa es una de nuestras tareas, de hacer algo que la persona sepa que lleva, ¿no? Eso me gusta mucho. Es hacer un posicionamiento incluso, ¿no? Claro, por ejemplo, con la naturaleza. y un mensaje. Es interesante porque el mensaje es en varias direcciones. Por un lado, es mi mensaje con la pieza. El otro lado es mi mensaje con la persona que lo compra. No está conectándose conmigo y el otro es el mensaje de la persona que lo porta con el significado de la pieza. Entonces es un juego de mensajes. Claro. Y con los materiales, maestra, ¿cuál es su mensaje? Usted utiliza pues materiales muy particulares, ¿no? El cueramo, el hueso. ¿Cuál es el mensaje que quiere dar con ellos? Curiosamente, algo que me gusta muchísimo es reciclar. El cueramo es una madera preciosa, es casi como las maderas preciosas africanas que nosotros tenemos
en México y la tenemos en Michoacán, no es fácil encontrarla en otro lado. Y las personas, los nativos de Tierra Caliente, que es donde se da el cueramo, quemaban el cueramo en sus fogatas porque dura muchísimo, como es tan duro, dura mucho para quemarse, y entonces hacían las tortillas con el cueramo. Y entonces yo descubrí, bueno, no yo, mi padre, descubrió que la madera era durísima y me llevó un trozo. Hice las primeras joyas con el cueramo y la verdad es que pule casi como la plata. Y hablamos con los indígenas que usaban el cueramo para hacer su comida y se los empezamos a comprar, y nosotros estamos proveyendo de un dinero a esas comunidades con algo que ellos no valoraban. Y del hueso ni quisiera platicar, pero lo juntamos de los señores que en los pueblitos venden, tienen sus carnicerías y entierran los huesos. Y entonces el hueso tiene que ser un hueso viejo, que haya perdido toda la grasa para que no se mueva y pueda pegarse. Y es es algo tan lindo, es blanco, blanco, porque ya perdió toda la grasa y eso. Y es algo que estamos reciclando. Estamos reciclando la madera que se tiraba y estamos reciclando el hueso. Y entonces, para mí es muy lindo reciclar materiales, usarlos. Y una cosa interesante, algo que se tiraba, hacer una joya valiosa con él, con ese material. Entonces, realmente me gusta mucho. Claro, hacer una obra de arte, ¿no? En vez de seguirnos peleando por otros tipos de elementos, hombre, que estamos descubriendo. Diamantes, piedras semipreciosas. No, hombre, hueso y madera de Michoacán. Y toda la creatividad y el trabajo de diseñadores, de artesanos, de orfebres. Sí. Pues seguimos platicando con Marta Vargas aquí, sistemamichoacano.tv. Recuerde que ahí puede seguirnos también en vivo y por supuesto en las redes sociales del Sistema Michoacano. Seguimos aquí en La Fogata. Quédese con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en esta fogata tan especial con la diseñadora michoacana Marta Vargas, platicando pues de toda su trayectoria, pero también de lo que la ha llevado hasta ahí y de estos mensajes que nos quiere dar. Tiene una pieza muy interesante acerca de la migración. En alguna otra entrevista que dio yo escuché que decía que era un tema que a usted le interesa mucho, que a usted le gustaría que la gente no tuviera que emigrar. Bueno, realmente he tenido la oportunidad de capacitar artesanos, en especial de Michoacán, también de otros estados, pero mucho más de Michoacán, a mujeres que no sabían ni leer ni escribir y no sabían qué hacer para tener dinero y mantener a sus chiquitos, de artesanos que trabajan la madera, en Santa Clara del Cobre, que trabajan cobre. Entonces, ¿cómo hacer para que esta gente no migre? Y entonces he tenido la oportunidad de capacitarlos para hacer cosas que tengan un valor más alto en el mercado. He trabajado en comunidades que hacían solo cucharas para mover las carnitas y estas cosas. Y bueno, las cucharas costaban 15 pesos, 20 pesos,
y con 2 cucharas echaban un árbol, ¿no? Talaban el árbol 2 cucharas. Entonces, bueno, trabajar con ellos y hacer piezas exquisitas que vendieran en tiendas de arte, tiendas de interiorismo, eso a mí me conmueve muchísimo, intentar que la gente no se vaya, no migre, pero la gente no valora realmente lo que ellos saben hacer. Y la verdad son excelentes artesanos, lo que necesitan es un poco de diseño y de cómo hacer el diseño, cómo crear ellos el diseño. Y entonces he tenido la oportunidad de capacitar a varias comunidades y eso me gusta mucho. Con una chica de Estados Unidos me hizo la propuesta para hacer una colección para los migrantes de Michoacán, de Guatemala, de El Salvador y de varios países. Hice la colección, pero no logramos ponerla en el mercado para ayudar a los migrantes porque nos agarró la pandemia. Pero la colección está hecha y es una colección muy bella. Y en otra ocasión, una organización de Estados Unidos nos citó a varios joyeros, en especial de México, que hiciéramos piezas que representaran la migración que iba de México a Estados Unidos. Y hice una pieza que representaba al país y salen los migrantes con sueños como mariposas y salen miles y en el camino van perdiendo las alas y se van muriendo y van cada vez siendo más pocos y terminan muy poquitos como pies descalcitos. La mariposa se pierde en el camino y nada, saqué un muy buen reconocimiento. Hicieron un póster de esta pieza y se paseó por todo Estados Unidos y por los museos en donde presentaron esta colección. ¿Solo es una pieza o hay varios de estos collares? En esa exposición solo es una sola pieza. Nos pidieron que hiciéramos una pieza que representara la migración. Y yo hice esa pieza. ¿De qué material es? Curioso, es de madera y plata. Se ve muy bella, yo solo la vi en foto, pero se ve muy interesante y creo que el mensaje está clarísimo, sí, ¿no? Sí. ¿Cómo describes justo este recorrido que realizan? Y también es cierto, ¿no? Lo de la mariposa, biológicamente eso le sucede, se queda en el camino. Eso les sucede, se quedan en el camino y ellos se quedan en el camino. Esta última colección que realmente me interesan mucho a los migrantes, hice los ensambles que existen en la madera. Hice ensambles que van de la madera a la plata, con madera oscura y con plata clara. Y entonces, tratando de decir que no importa el color que tengamos, que no importa que seamos diferentes, al final hacemos una sola pieza y somos uno solo. Y realmente la colección quedó muy linda. Ojalá y tengamos alguna vez la oportunidad de sacarla, ¿no? Esta amiga mía que vive en Estados Unidos quería llevar la exposición a todos los países de Centroamérica que también tienen mucha migración y traerla en México, a Michoacán. Pero bueno, la colección está hecha y espero que algún día la podamos mostrar. Esperemos que pronto. Yo también. Ya decía usted darles herramientas para que los artesanos puedan ofrecer productos pues que les den mayor valor agregado, ¿no? Que puedan de verdad vivir de ello y no ganarle 2, 3, 5 pesos a una pieza. ¿Qué más se podría hacer? Usted ha trabajado con artesanos de Zacatecas, de Guerrero, de Michoacán. ¿Qué se podría hacer para mejorar la calidad de vida de estas personas? Bueno, es muy interesante esa pregunta, porque trabajé con una comunidad que está muy cerca de Paracho
y que hacía o sigue haciendo un poco trompos, valeros y juguetes de este tipo para niños. Pero resulta que los niños de ahora no usan el trompo ni usan el valero. Y ellos estaban casados con hacer trompos y valeros. Entonces, lo que yo hago es investigar cuál es la maquinaria que ellos usan, la materia prima que ellos usan, todos los materiales y no cambiárselos. Definitivamente seguir trabajando. Yo no puedo a alguien que tiene generaciones haciendo los trompos, cambiarle la maquinaria y cambiarle la materia prima. Ahora no vas a trabajar con madera, ahora vas a trabajar con plata. Es imposible para ellos. Entonces, me dio trabajo convencerlos, pero hicimos cosas muy lindas que me hubiera gustado traer. Hicimos, por ejemplo, trompos chiquititos, amarillos, y los pusimos en una batea como si fueran mangos. Okay. Y los presentamos en tiendas de decoración. Y ellos podían haber vendido el trompo por 5 pesos y la batea se vendió casi en 2,000 pesos, llena de trompos chiquititos amarillos. No hicimos más que hacer trompos amarillos chiquititos, pero nos movimos de mercado. Ya no podíamos estar en el mercado de los juguetes, entonces nos movimos a un mercado que pagaran mejor el trabajo. Con el trabajo de los valeros hicimos esferas de todos tamaños, con las rayas de los valeros, y las pusimos de decoración para la casa. Quedaron muy lindas. Aprendieron a hacer muchos diseños con trabajo, hicieron perforaciones, hicieron canales, las dibujaron. Fue una experiencia muy linda porque realmente ellos pudieron diseñar. Yo les dije, vamos a hacer lo mismo, pero a ver, vamos a hacer para diferente, vamos a venderlos en diferente lugar. Y yo no les enseñé a perforarlos ni a hacerle los canales, de ellos salió, ¿no? Y entonces, cuando uno ve que de ellos sale el diseño, pues es una satisfacción para uno muy linda. Y lo único que yo les pedí, casi de rodillas, no lo vendan en la banqueta. Yo creo que para un curso de este tipo, lo ideal es que uno cierre el círculo. Uno como maestro o como organización o como gobierno, empiece con el curso y termine con la comercialización. Si uno no cierra este círculo, los artesanos siguen vendiendo en la banqueta y la gente los menosprecia y les empieza a regatear muchísimo y ellos empiezan a bajar la calidad porque no les valoran su trabajo. Y entonces yo con las mujeres que trabajé con textiles de aquí de Michoacán, terminamos exportando. Hicimos unos animales horribles, pensando en los diablos de Cubichu. Hicimos unas cucarachas grandes, hicimos animales de textil y los hicimos de telas que nos regalaron, de florecitas pequeñitas, pequeñitas, pequeñitas. Y hicieron unos bichos que uno dice, ¿de dónde sacó este bicho, no? Pues los vendimos y los exportamos. Y entonces, pues fue un placer cerrar ese círculo. Nunca pensé que unos bichos así, de esa calidad, y con florecitas que nos regalaron, telas de florecitas, llegáramos a la exportación. Pues lo llegamos a hacer. Entonces, yo creo que el trabajo completo es ese. Ir a una comunidad, enseñarlos a diseñar, que ese es mi trabajo,
enseñarlos a diseñar y cerrar el círculo. ¿Dónde vamos a vender eso? ¿No? Y apoyarlos en la venta de eso, porque muchos no hablan español y no pueden ir con las cosas a México, les cuesta mucho, tendrían que hospedarse en un hotel en México. ¿A quién van a ir a ver? No tienen clientes conocidos. Entonces, en eso tenemos que apoyarlos muchísimo, a los artesanos, porque si no, no vale la pena el curso. Me parece muy importante y muy generoso también, porque no cualquiera abre esa puerta, ¿no? A mí me pagaron por enseñarles, ¿no? Yo vengo a hacer esto, pero... Tenemos que cerrar el círculo hasta la venta. Con estas mujeres hicimos unas hamacas de manta de pátzcuaro y las bordamos en punto de cruz. Y las mujeres que eran buenísimas bordando, bordaron el punto de cruz idéntico del lado derecho que del lado interno, unas flores en en los lados de las hamacas, quedaron hermosísimas, hermosísimas. Y ellas fueron, yo les dije, vamos a hacer otra cosa con las hamacas, vamos a bordarlas, y la verdad fue un éxito también. ¿Están los artesanos interesados? A veces también hay proyectos donde hay cierta renuencia, donde ¿tú qué me vas a enseñar? Siempre, siempre hay esta renuencia en donde no la... Bueno, es diferente tipo de renuencias, ¿no? No quieren dejar de hacer el trompo, no quieren, porque saben hacer el trompo. Y entonces ellos dicen, ¿cómo me va a enseñar a hacer otra cosa si mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo hacían trompos? Ahora, ¿cómo? Porque ellos tienen su mercadito de trompos, que lo llevan al mercado, a donde sea, ¿no? Y entonces les da mucho miedo el cambio. Esa es una meta que uno tiene que tratar de lograr, brincar ese obstáculo de ellos. Otra cosa es que ellos saben que no saben hablar español y que les va a dar trabajo comercializar. Hay varias cosas que uno tiene que con ellos brincar, ese obstáculo que tenemos. Y yo pienso que es fácil, ¿no? No pueden creer que haciendo cucarachas de tela vayan a vender, ¿no? Pues vendieron cucarachas. Hay cosas que ellos no tienen idea de la medida de lo que ellos pueden lograr. No se reconocen a sí mismos, pero cuando empiezan a ver los trabajos y el éxito de los trabajos, se entusiasman muchísimo y eso los saca. Y no pocas organizaciones están dispuestas a cerrar el círculo. Pues ahí está una excelente oportunidad de compartir todo lo que hacen nuestros artesanos, de mostrar todo lo que tiene Michoacán, por supuesto, y de diseñar estos caminos para que lleguen pues muy lejos. Claro. Tenemos que ir a una nueva pausa, maestra, pero seguimos platicando aquí alrededor de la fogata. Quédense ustedes también con nosotros. Gracias. Regresamos. Muy amable. Gracias por continuar con nosotros en la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, la radio y la televisión pública de Michoacán. Seguimos alrededor de la fogata platicando con Marta Vargas, diseñadora, pues no solo de joyería, sino de muebles, de textiles y diseñadora también de proyectos, ¿por qué no decirlo así? Estos proyectos que ya nos platicaba. Usted trae ahorita un collar pues muy sentido, ¿no? Que también es una postura dedicado a las mujeres. Me gustaría que nos platicara un poco de su experiencia cuando usted comenzó, cuando era joven. ¿Se imaginaba dónde está ahorita? ¿Se imaginaba este camino?
Pues yo pienso que uno, cuando confía en sí mismo, dices, yo voy a llegar, me va a costar sangre, sudor y lágrimas, pero quiero estar ahí, ¿no? Y cuando uno llega ahí, dice, bueno, voy a dar 2 pasos más o 2 escalones más y quiero estar allá, ¿no? Y no es fácil porque es igual que la otra pregunta, una pregunta muy importante, porque cuando uno empieza, a las mujeres no nos tenían mucha confianza, ¿no? No, esa es mujer, ¿cómo la voy a mandar a un pueblo que está en casa del demonio, a trabajar con artesanos y a esto? No le confían a uno. No te creas que hace mucho, hace poco todavía no creen que uno sea capaz. No solamente quien tiene el poder de darle a uno la oportunidad de compartir los conocimientos con alguien, sino también los artesanos dicen, ¿y esta qué me viene a enseñar a mí si yo traigo un bagaje impresionante de tradición? Entonces uno tiene que abrirse el camino casi con espada, ¿no? Yo tengo que pasar. Pero cuando lo logra uno, cuando uno logra un lugar en el gremio de los artesanos o en el gremio de los diseñadores o en el gremio de las mujeres, pues es muy satisfactorio. Es realmente lindo porque uno dice, lo logré como mujer, en primer lugar, lo logré como artesana, lo logré como diseñadora y lo logré llegar más que muchos. Entonces uno se quiere poner las medallas, ¿no? Reconozco. Sin embargo, yo creo que estas satisfacciones son lo que lo va empujando a uno. Va haciendo que uno diga, voy adelante y voy, me cuesta mucho trabajo. En este momento que tuvimos 2 años cerrados, más yo tuve 1 año por problemas que es X, cerrado mi negocio, volver a tomar el hilo, volver a crecer, volver a ponerlo en el lugar que estaba, no ha sido fácil, pero no pienso rendirme, No pienso rendirme. No, y tiene mucho con qué. Pues, yo digo. ¿Cuáles son los proyectos que vienen? Bueno, siempre me gustó, te confieso, exportar, porque es una manera de enseñarle al mundo de qué somos capaces como artesanos mexicanos. Y yo en el grupo, ¿no?, de artesanos mexicanos. Hay gente que no puede creer que seamos capaces de hacer cosas tan bellas, tan bien hechas, tan significativas. Uno de mis proyectos que me encantaría es seguir con los artesanos enseñándolos a diseñar. Si te digo, ¿puedo hablarte de tú? Claro, maestra, por favor. Si te digo que me gusta mucho diseñar, si te digo que me gustan muchas cosas, pero que algo me gusta más en esta vida es el contacto con los artesanos y es el ver cómo ellos crecen. Es una satisfacción para uno muy importante, muy importante. Ese sería un proyecto para mí que no está tan fácil, pero ese sería algo que me gustaría mucho.
una amiga tuya, ex colaboradora tuya, si también me permites hablarte de tu maestra, Por favor. me contó que eres exigente. Sí, ¿Te soy. consideras exigente, perfeccionista? Sí. Sí, me considero exigente y perfeccionista. Sin embargo, creo que hay maneras de ser exigente y perfeccionista. No tienes que a gritos y sombrerazos lograr eso. Yo creo que lo puedes lograr cuando ellos mismos ven los resultados del 100 al 100. Ellos mismos trabajan en la perfección, ¿no? Sí, reconozco que soy exigente, sí. Sí. Platicabas ahorita de la experiencia en Santa Clara del Cobre. Cuéntanos un poquito al aire, ¿por qué fue tan rica esta experiencia para ti? Yo creo que fue de las mejores bueno, cada una tiene una belleza, pero Santa Clara del Cobre estaba comprando joyería china, exponiéndola en sus lugares de venta y vendiéndola. ¿A poco? Van muchísimos extranjeros a Santa Clara del Cobre y no les interesa comprar joyería china, ¿no? Y el otro lado de Santa Clara eran las vasijas extraordinariamente grandes que tienen un trabajo divino, pero que vienen extranjeros de Suiza. ¿Cómo se llevan esa pieza? ¿Cómo se la llevan, no? Si además hacen escalas y cosas. Entonces, cuando me llamaron para que trabajara Santa Clara, me pidieron que los enseñara a hacer joyería de cobre y que tuviera una relación con lo nuestro. Bueno, para mí fue muy interesante. Pudimos conseguir una escuela que estaba en un cerro altísimo y cuando empezamos el curso, mis alumnos no querían entrar. Y no había manera, y por fin los convencí. Y les pregunté cuál era el problema. Nunca habían pisado una escuela. Nunca. Y les daba temor. Yo creo que si a mí ahorita me llevan a Harvard, también me da sustillo entrar, ¿eh? Pero por fin entraron. Nos tocó un director de esa escuela extraordinariamente generoso. Nos dio todo para que ellos pudieran trabajar. Eran 70 y tantos alumnos. Había una mujer que había hecho tortillas toda su vida y tenía las piernas que se le reventaban ya de estar parada desde chiquita hasta los 60 y tantos años, y decidió meterse al curso de hacer joyería. Y luego trajo a su hermana y se reían todo el día. Y yo les dije, bueno, es que las deben haber corrido de la escuela. Y dijeron, no, es la primera vez que entramos a una escuela. Y cuando empezaron a trabajar con el cobre y con herramienta que yo pude conseguir para ellos, e hicieron piezas tan extraordinarias, para mí realmente aprendí mucho de ellos, muchísimo. Yo les decía, de este pedacito de cobre tienes que hacer unos aretes. Y hacían unos aretes bellísimos. Y de este pedazo tienes que hacer un collar. Y lo que fue muy interesante es que teníamos una similitud con la joyería africana muy fuerte. Yo me imagino que los materiales y las herramientas nos llevan al mismo fin o al mismo resultado. Después compré un libro de joyería africana y se los llevé. Y dijeron, debió habernos los traído al principio, no al final, ¿no? Fue un grupo del cual aprendí muchísimo. Por lo que hicieron, por lo que lograron, por la felicidad que tenían en el grupo, porque se reían todo el día. Yo dividí el grupo en dos
porque no podía. Y entonces la mitad iba en la mañana y la mitad iba en la tarde. Llegaba en la mañana y estaban los de la tarde también. Y bueno, nos sentábamos como podíamos y yo les decía, pero ustedes son de la tarde, nomás venimos a terminar esto y ya nos vamos, no se iban. Y los de la mañana se quedaban en la tarde. Entonces, los vi disfrutar tanto del aprendizaje y lograr cosas tan bellas, que fue más emotivo para mí que para ellos mismos. Fue una experiencia muy bella, muy, muy bella. Maestra, has andado por diversas partes del mundo capacitándote. Dices que te intimidaría Harvard, pero yo creo que has estado en muchos espacios de aprendizaje, de conocimiento, pero sigues regresando a Michoacán. ¿Qué tiene Michoacán para ti? Yo creo que algo que me es muy importante es que aquí están mis raíces y las raíces que yo tengo son las que me han formado. Estas raíces soy yo. He tenido oportunidad de cursos en Italia, de tomarlos, en Japón, de tomar los cursos, pero allá no están mis raíces. No soy yo. Y aquí soy yo. Aquí es mi lenguaje, el hacer esto, o el usar el hueso, o el usar la madera. Tengo que reconocer que esta es mi esencia. Y entonces siempre regreso a mi esencia. Y me nutro de la esencia de Michoacán. Muy importante y un mensaje para todos, ¿no? Porque tenemos que reconocernos, a veces no lo valoramos porque aquí estamos y creemos que así es, pero no. No, yo soy un resultado de Michoacán, definitivamente. De aquí soy y lo que soy por esto, por Michoacán. Michoacán, México, con todos sus problemas, ¿qué podemos hacer nosotros que a lo mejor no tenemos un puesto en la política, que pues no somos uno de los millonarios más importantes del mundo, pero qué podemos hacer? Yo pienso que todos tenemos algo que dar, ¿no? Esta entrevista, por ejemplo, es algo que ustedes están dando. Y yo creo que lo que tengamos, si lo compartimos, es más importante compartir una enseñanza que compartir dinero, ¿eh? Si nosotros llegáramos a un pueblo y les diéramos 500 pesos a cada uno de los indígenas, pues hombre, a los 15 días ya no existían. Pero el aprendizaje no se acaba. Lo que nosotros enseñemos a un artesano, a un indígena, va a ir prolongándose de generación en generación en generación, muchas generaciones, porque él va a enseñar a sus hijos y sus hijos a sus hijos. Eso vale más que darle 500 pesos. Los 500 pesos van a desaparecer, 5,000 pesos van a desaparecer y en cambio el aprendizaje no desaparece. Yo creo que todos tenemos el cachete caliente del fuego. Todos tenemos algo que dar. Todos sabemos algo y si aprendemos a darlo y enseñar, eso es lo mejor que podríamos hacer. Pues maestra, muchísimas gracias por lo que nos has dado esta noche. Gracias a ustedes, a todo el equipo. Es un orgullo estar aquí. Y un orgullo que nos hayas acompañado, de verdad, Marta Vargas, en La Fogata, un placer. Y a ustedes también haberlos tenido esta noche con nosotros. Tenemos muchos programas en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Recuerde seguirnos en nuestras plataformas. En YouTube podrá encontrar esta y muchas entrevistas más. Apagamos la fogata y nos vemos la próxima. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias Muchas a gracias, todos. maestra, de verdad. Que se nos fue muy rápido.
Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó